tuviera la oportunidad de volver a casa de Roque, ¿tú volverías? Sí, creo. ¿Eh? Creo que sí. No he vuelto desde entonces, no he vuelto porque no sé, no me lo imagino sin Roque. ¿Tú quisieras ir ahora a verlo? Es que Roque... Hay una cosa, ¿no? Roque asumió además la vida cotidiana de este país, de nuestro país. Y ese barrio, esa gente... No es fácil, digamos, para un intelectual de proveniencia pequeño burguesa, etc. Creo que Cuba está metida en Roque, ¿no? Roque se atrevió inclusive a parafrasear a Martí. Tiene un poema, a mi juicio, bellísimo. Martí dice, 2 patrias tengo yo, Cuba y la noche. Roque dijo, 2 patrias tengo yo, Cuba y la mía. Pero bueno, vamos si quieres. Era muy cómico, para hacer broma. Había un afiche coreano por algún lugar también. ¿Qué más había además de él? La figura de Roque, riéndose siempre, cantando. Mira ahí, qué lindo es. Tú sabes que pensé que me iba a sentir mal, pero no. Desciende de una familia y a la vez nosotros descendemos de una familia muy famosa en el oeste americano, los hermanos Dalton. Bueno, de toda esta lacra de borrachos y negociantes y bandoleros famosos, surgieron otros hermanos Dalton, que eran Winald, Frank y Garand Dalton. Estos se parece que un poco arrepentidos de su pasado, decidieron emigrar a principios de siglo a Centroamérica. Y pues durante todo su trayecto hasta llegar a El Salvador, no hubo gente que no estafaron, no hubo gente que no les robaron. Bueno, Winald llega a México, se casa ahí con no sé cuántas mujeres, tiene hijos, luego sigue a Guatemala también, se casa, en total fueron como 9 hermanos los que tenía mi papá.
de los cuales de esos 9, pues solamente mi papá era el único que había salido con ideas exóticas, como decía mi abuelo. Todos los demás hijos vivían del dinero de mi abuelo, o sea, no estudiaban. Eran gente que propiamente estaban dedicados a quedarse con los negocios de mi abuelo. Y entonces mi abuelo sí le decía, yo no comparto tus ideas, pero lo único que quiero es que tú llegues a hacer algo en la vida. Le dijo una vez. Y mis tíos, pues, que yo no los conozco, pero fueron los que se quedaron con toda la herencia que dejó mi abuelo. ¿Cuánto era la herencia? La herencia eran de $6 millones, lo que dejó al morir. ¿Y tu padre hizo alguna gestión por obtener la herencia? Bueno, esta herencia, pues la mayor parte se la dio a mi padre, mi abuelo. Pero mi padre en aquel momento lo que le dijo fue que él no iba a aceptar esa herencia porque ese era un dinero que durante muchos años se le había robado al pueblo. Desde muy joven pues comenzó a vincularse pues con los jóvenes revolucionarios, ya empieza un poco como a pensar de los problemas que habían en El Salvador. Lo conocí cuando éramos niños. Quizás Roque tenía alrededor de 7 o 8 años. Y mi abuela era vecina de la madre de él. Y cuando nosotros viajábamos a San Salvador, era que lo veíamos con los demás niños de ahí de la colonia. Después
nos tocó ser compañeros de colegio en el 6º grado. Y desde entonces tuvimos una amistad bastante grande. Bueno, yo recuerdo, tenía yo 5 años cuando conocí a mi papá, porque realmente fue difícil convivir con mi papá en esos años, porque mi papá en ese tiempo estaba bastante perseguido, era una persona en El Salvador muy peligrosa para el gobierno. Y entonces hasta eso pues hemos tenido que enfrentar que desde los primeros años fue difícil tener una convivencia con él. ¿Tú recuerdas cómo fue el encuentro? Sí, yo anteriormente había visto a mi papá solamente en fotos de periódicos, así que me enseñaba mi familia. Yo recuerdo una vez, no recuerdo exactamente si él se había escapado esa vez de la cárcel o es que le habían dado la libertad. Pero recuerdo que yo entré a la casa una vez y él estaba afuera de un cuarto, uno de los cuartos de la casa de mi abuela. Y yo lo vi, mi abuela me dijo, mi mamá estaba ahí también, me dijo, mira, este es tu papá. Y yo lo abracé como si yo lo hubiera visto muchas veces, pues. Y de pronto la tierra comenzó a temblar. No sé, esta cosa se me ha quedado bien marcada. Comenzó a temblar, las macetas que estaban colgadas en las paredes comenzaron a caer y hubo un temblor muy fuerte ese día. En el fondo, pobrecito mi general. Hoy creo que debí pensarlo 2 veces. Uno sigue siendo cristiano, pero de vez en cuando va de bruto y le pide consejos al alcohol. ¡Ey!